Bueno, vamos al primer ejemplo sobre el cálculo de la ley de Boyle. Y en este caso, los ejercicios son bastante sencillos. Lo único que debemos considerar son los datos, tener siempre a la mano la relación que existe en la ley y simplemente despejar la incógnita que necesitamos. Recordar que la presión podría estar dada en cualquier unidad, así como el volumen, ya que son algunas de las variantes que tienen este tipo de ejercicios. Bueno, en el ejemplo de 2, vamos a ver el cálculo de la ley de Charles. Nuevamente nos encontramos con una situación bastante puntual en donde generalmente se nos entrega la información suficiente como para reemplazar en la ecuación de la ley de Charles, y simplemente debemos anotar las variables que tenemos y cuál es la incógnita que andamos buscando. En este caso hay que recordar las unidades que vamos a utilizar. Importante señalar que cada vez que en una ecuación aparezca la T mayúscula, a lo menos que no se indique, la T mayúscula va a representar temperatura absoluta, es decir, temperatura en Kelvin, que simplemente es grados Celsius más 273, ¿ya? Nótese que acá la única diferencia y por qué se hace un paso extra es porque el encabezado nos solicita el resultado en grados Celsius, y como el resultado que nosotros tenemos en primer lugar es en Kelvin, simplemente al resultado le restamos los 273 y tenemos el resultado final en grados Celsius. Bueno, el ejercicio 3, el ejemplo 3, ya nuevamente sigue siendo de las primeras leyes que vimos, corresponde a la ley de Avogadro, y en este caso siempre se plantea, tal como les dije anteriormente, se plantean que, o se entregan, mejor dicho, desde el encabezado 3 de las variables
y como son una relación o la expresión relaciona 4 variables, simplemente debemos despejar la variable que nos hace falta. Recuerden que siempre es necesario tener a mano la expresión de cada una de las leyes para hacer este cálculo. El ejemplo 4 corresponde ya a gases ideales. Acá simplemente siempre hay que prestar atención a las condiciones que se entregan. Podrían entregarnos la presión en distinta unidad, el volumen en distinta unidad, y entonces vamos a tener que adecuar varios parámetros. Por ejemplo, si vamos a trabajar siempre en atmósferas, litros, mol, Kelvin, debemos considerar siempre entonces que vamos a utilizar R con el valor de 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. En el caso que no trabajemos con esta unidad y trabajemos con otras, debemos buscar el R que más nos sirva, o debemos entonces emplear factores de conversión para llegar a las unidades que necesitamos, si es que no hay una equivalencia en R en las otras unidades. Nuevamente estamos ante un ejercicio que nos entrega gran parte de la información que necesitamos. En algunos casos no se entregan los moles directamente, o no se entrega la temperatura directamente, no se entrega la temperatura en Kelvin, sino en grados Celsius, y el volumen se los podrían presentar de otra forma. Igual que en este caso le presentan a ustedes, en vez de presentar directamente los moles, le entregan los gramos. Y simplemente haciendo uso de factores de conversión que vimos en el núcleo 1, podemos determinar el valor de los moles. Recuerda entonces que hay que estar atento entonces a las distintas unidades, y la expresión que vamos a utilizar para este ejercicio, que es la de los gases ideales, PV igual a nRT, vamos despejando la variable que buscamos en función de lo que el ejercicio nos va solicitando.
En el ejemplo 5, nuevamente vemos el uso de gases ideales o de la expresión de los gases ideales, pero simplemente se han optado por otras condiciones en vez de requerir, por ejemplo, ya sea presión o volumen. Me parece que en este ejercicio vemos volumen. No estoy seguro porque no alcanzo a ver bien la letra mientras estoy revisándolo. ¿Ya? Ustedes lo ven en detalle. Y en este caso, fíjense bien que se le entregan directamente los moles, se le entrega la temperatura. Sí, ahora sí alcanzo a ver cuando con mi escritura. Acá se le entrega la presión, pero en otra unidad. ¿Ya? Se le entrega la presión en torr. Y obviamente la presión tiene que ir en atmósfera porque vamos a utilizar el R de 0,082 atmósferas litros mol Kelvin. Entonces tenemos que transformar de torr a atmósfera, y simplemente hay una relación que dice que una atmósfera son 760 torr, y podemos hacer entonces el factor de conversión que ustedes ya conocen desde el núcleo 1. Y obviamente una vez que tenemos todos los valores, despejamos o reescribimos la expresión de PV en RT en función de lo que estamos utilizando. En este caso buscamos el volumen y por lo tanto vamos a decir que el volumen va a ser igual a nRT sobre P. En este último ejemplo sobre la ley de Dalton, quizá el ejercicio es más largo en procedimiento que los anteriores, incluso que los de gases ideales, pero tiene que ver por la cantidad de pasos que se suceden. Fíjense bien que les entregan todos los moles y les dan la presión total. Entonces hay que identificar, igual que en los ejercicios anteriores, todas las variables que se nos entregan y tener en mente qué es lo que nosotros necesitamos. En este caso, como nos dan los moles de todos los componentes, podemos determinar los moles totales. Y obviamente, como nos dan los moles de cada uno de los componentes, entre el cociente entre moles de cada elemento por el mol total nos permite determinar la fracción molar. Ya acá ustedes van a ver el desarrollo de la fracción molar para cada uno de ellos. Y una vez que determinan la fracción molar, simplemente calculan la presión parcial del gas con la ley de Dalton, que dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, y la presión total se la entregan. Como está en atmósfera, el resultado final queda inmediatamente en atmósfera, porque deben recordar que la fracción molar no tiene unidades.